Amén, santos, himno número 194. Yo quiero tanto a mi amo, que libre no saldré. Me redimió con precio, me ha conquistado él. No dejaré el servicio, es dulce bendición. Y en los momentos duros me da consolación. Mi amo dio su sangre por un vasallo infiel, cortó las ataduras del mal y el ego cruel. Me trajo a su servicio, me permitió elegir la libertad perfecta que no dejaré ir. No acortaré el servicio, yo todo aquí daré a él que me ama tanto, que dio su mismo ser. Con gozo yo le adoro, por eso cantaré. Yo quiero tanto a mi amo, que libre no saldré. Amén. Señor, siempre nos abrimos a ti para tu misericordia y guianza. Dirígenos para entrar en esta palabra, en esta revelación. Necesitamos que nos abras tu carga, de tal manera que los santos tengan más visión, más luz en torno a tu economía, en torno a tu propósito, en torno a tu deseo. Que en ninguna manera caigamos en la trampa de la ignorancia de conocer tu economía y conocer tu plan. Llévanos adelante, Señor. Amén. Esta noche vamos a rodear, pudiéramos decir así, este mensaje con los puntos más esenciales y cruciales, aunque al final, no al final, pero más o menos a mitad, vamos a entrar al bosquejo una vez que hayamos descubierto algunos puntos necesarios y cruciales. Mientras estudiaba y evaluaba este bosquejo, tenía dos alternativas: sencillamente entrar al bosquejo y compartir lo que decía ahí, pero mientras más profundizaba, más me daba cuenta que en muchas ocasiones tenemos muchos conceptos con relación al arca, con relación al tabernáculo. Tenemos muchas nociones, muchas cosas que ya sabemos, aún antes de llegar al recobro del Señor. No obstante, hay detalles que es lo que da la base y es lo que permite que entonces el Señor pueda establecer su mover para Él tener su culminación en su economía. Y con este título del arca y el tabernáculo, que es el tema central, quisiéramos tirar esta palabra base. Y comienzo con 1 Corintios 10:11, que dice que todas las cosas que le acontecieron a Israel, le acontecieron como ejemplos para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han llegado a fines del siglo. Claro, cuando Pablo dijo eso,
Él estaba considerando que estaban ellos a fines del siglo porque el ambiente que permeaba en aquel momento era un ambiente catastrófico, muy difícil, con emperadores terribles. Pero curiosamente, estamos en ambientes similares, aunque directamente no nos toquen, sí sentimos la presión de cosas a nivel internacional que suenan también catastróficas y difíciles, que uno no pensaba nunca verlas tan cerca. Uno las veía de lejos o cosas de historia. Y todo eso es como que se está entrelazando, como dice el apóstol aquí, los fines del siglo. Por lo tanto, necesitamos tener nuestros oídos espirituales alertas, porque muchas de estas cosas están escritas ya en la palabra, como dice aquí, como ejemplos para amonestarnos a nosotros, es decir, para crear conciencia de que despertemos, porque han llegado a fines del siglo. Al entrar en los detalles más cruciales del tema, antes de entrar a esos detalles, nos gustaría presentar el origen y plan de Dios que culmina con este estudio del arca y el tabernáculo. Vamos a mirar con cuidado, aunque lo hemos hecho en otras ocasiones, pero hoy vamos a hacerlo en un todo mucho más completo. Éxodo 19 y 20. Como hemos mencionado anteriormente, no es mi intención repetir palabra por palabra el mensaje de los colaboradores. Me parece que el trabajo que ellos hacen es más que elevado y suficiente. No obstante, dado a la carga de la iglesia de traer una palabra adicional de introducción y en este caso que traiga más herramientas al cuerpo, entonces laboramos para eso. Ustedes tienen, muchos participaron del entrenamiento cuando se dio. Pueden obtener los audios directos si quieren escuchar los mensajes directamente. Ya tienen el bosquejo que trae el alimento matutino. Tienen una compilación también de las referencias del ministerio para el estudio. O sea que ustedes lo tienen todo. Así que podemos decir que aquí en el recobro del Señor la palabra no escasea. Esta es la vida de la iglesia. Y es maravilloso poder decir que la palabra no escasea. Así que utilizando estas mismas herramientas y teniendo la Biblia como base, vamos a profundizar un poco más en este asunto de el tabernáculo y el arca. Hay un gran problema que se mueve en todo el Antiguo Testamento y un problema paralelo con nosotros también. Y es que el pueblo de Dios desconoce el deseo y el propósito de Dios. Ese es un gran problema. Fue el problema del pueblo de Israel y es nuestro problema hoy también. No es por falta de que Dios hable, sino por falta de escuchar apropiadamente, por falta de un ministerio apostólico que abra y muestre el hablar de Dios y el deseo de Dios y el plan de Dios. Y para poder entender la base, el trasfondo del tabernáculo y el arca, y luego entrar en los aspectos tipológicos como un reflejo de la historia actual con la iglesia y todos los detalles que eso conlleva, que es algo inmenso. Hay mucho escrito en esa línea. Nos gustaría ver de dónde sale este asunto del tabernáculo y del arca. ¿Cuál fue la carga de Dios para traer el tabernáculo y el arca?
Así es que estaremos trabajando un poco más en esa línea. Conociendo y sabiendo que este mensaje se va a estar transmitiendo por radio, hay miles de personas que escuchan que muchas veces no tienen el trasfondo que nosotros tenemos. Y siempre que voy a utilizar con bastante frecuencia la palabra economía, como ya lo comencé diciendo, me gusta traer un pequeño repaso para, para ayuda y claridad de por qué utilizamos esta palabra economía. El apóstol Pablo utiliza, entre otros lugares, pero voy a escoger solamente por causa del tiempo, Efesios 1, 9 y 10, que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo. Y aquí es que viene la palabra, para la economía. Y si usted tiene una versión de Reina Valera y otras versiones, va a decir dispensación, dispensación. Curiosamente, la palabra dispensación es una buena traducción, pero la aplicación que yo puedo recordar de mis tiempos entrando a estudiar la Biblia era más bien relacionado con eras, con épocas, no con dispensación de dispensar algo, pero es más en la línea de dispensar algo. Así que el versículo dice, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es una expresión no humana, diría yo. Esto es una expresión divina. El apóstol Pablo no pudo producir esto él mismo. Porque con este versículo, con esta pequeña expresión que él trajo ahí, él está describiendo la carga central de Dios. Y él utiliza una palabra, él utiliza la palabra economía. Y él habla de que, él dice que esta economía nos va a dar a conocer el misterio de su voluntad. O sea que en la economía, Pablo traza la palabra economía como el centro, la carga principal de la obra, el proceso y el mover de Dios. Esa palabra la estamos utilizando en español porque de hecho existe en español y se conoce muy bien en los términos académicos. Pero si usted quiere verificar, vaya ahí a Efesios 1:10, busque si sabe un poco de griego o alguien que sepa de griego, vaya ahí y busca el versículo y va a encontrar la palabra que de hecho aún en griego se puede identificar. Pablo utiliza la palabra economía. ¿Por qué nosotros utilizamos la palabra economía? En la versión recobro que nosotros tenemos, utilizamos directamente la palabra economía porque era la expresión original y dado que es una palabra conocida, se decidió utilizar directamente en la traducción tal y como aparece en el griego. Por eso nosotros estamos bastante acostumbrados a hablar del tema de la economía y no queríamos comenzar a hablar de ese asunto sin antes decir que esta es la palabra original que aparece en el griego. Y cuando uno va allí hay dos palabras que se conocen, que dice oikonomía tu pleromatos, que quiere decir la economía de la plenitud del tiempo. El plero en griego significa tiempo, así que son palabras que ya se conocen. Y él está hablando de la economía de la plenitud de los tiempos. Es decir, que Dios tiene un proceso, Dios tiene un plan que va a llevar a cabo hasta la plenitud de los tiempos. Y esta palabra significa ley doméstica, oikos de economía,
y casa, oikos, casa, perdón, y nomos significa ley, que implica una administración y a la vez una distribución administrativa para la casa, para el cuidado de la casa. Esta palabra tiene el mismo origen de Juan 10:9, cuando habla de la distribución de los pastos para el rebaño. Ese es el concepto que está ahí en ese versículo. Y denota el manejo doméstico, de la administración de la familia, el gobierno familiar, y por derivación una distribución, un plan, una economía para la administración. En la familia a veces hace falta comprar algo y dice, bueno, vamos a hacer algunas economías. Esa palabra es bastante conocida entre nosotros. Vamos a guardar un dinero. Bueno, realmente la palabra economía está asociada con dinero, pero lo que quiere decir es hay que hacer un plan para guardar dinero. Pero la palabra economía académicamente se utiliza para muchas cosas, no únicamente para asuntos económicos. De hecho, recuerdo que cuando conocí a mi esposa en la universidad, ella estaba tomando un curso de economía doméstica, así se llamaba. Recuerdo, economía doméstica. Cuando ella me dijo eso, ni por aquí sabía yo esto que estoy hablando con ustedes, hace muchísimos años atrás. Así que en su grado de nutrición y dietética, ella tuvo que tomar ese curso de economía doméstica. ¿Qué es eso? Bueno, es la administración del hogar. Dios tiene una economía, Dios tiene una familia y Dios tiene un hogar y tiene una administración que llevar a cabo. Y la administración del Señor es que Cristo se imparta en su pueblo escogido para su agrandamiento. ¿A fin de qué? A fin de tener una casa que lo exprese, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa es la economía, ese es el plan. Dios tiene un plan y está buscando tener esa expansión de una expresión de sí mismo con sus hijos. Así que el apóstol Pablo estaba centrado, todo lo que él hacía, todo lo que él decía, estaba centrado en la economía de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Así que si nosotros sabemos esta carga de Dios, que era la carga del apóstol Pablo, nos va a mantener muy afinados y muy claros, especialmente cuando leemos la Biblia o cuando estudiamos. Debemos entender que todo está dirigido hacia eso. Y por ejemplo, buscamos un versículo como Zacarías 12:1 que dice, la carga de la palabra de Jehová con respecto a Israel. Así declara Jehová, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Qué es eso? El espíritu del hombre resulta ser la base para que Dios lleve a cabo su economía. Hoy el hombre y Dios son uno por ese espíritu que Dios puso en el hombre. Y eso estaba desde Zacarías. Quiere decir que la carga de Dios estaba moviéndose desde la eternidad. Pero con Israel hubo un gran problema. El pueblo no prestó atención a Dios cuando quiso presentarle su plan. Sencillamente, él no tenía ninguna visión de cuál era el plan de Dios, el propósito de Dios, de que Dios deseaba tener un complemento, que Dios deseaba tener una expresión, que Dios deseaba tener una morada en el hombre. Y Dios deseaba eso desde el principio, pero el pueblo de Israel no lo podía entender. Y hay una nota bien interesante que la vamos a repetir. Dice, desde el principio, Dios no tenía la intención de darle mandamientos al hombre para que los guardara, ni tampoco que el hombre realizara tareas para Dios. Asimismo, al conducir a los hijos de Israel al monte de Dios, su intención no era darle una lista de mandamientos divinos. Oigan bien,
Su intención no era darle una lista de mandamientos divinos a manera de requisitos que ellos deberían cumplir. Más bien, su intención era conducir a los suyos a su presencia, a fin de poder revelarse a ellos e impartirse en ellos por medio de su hablar. Ahí está encerrado toda esta carga de esta larga introducción que les estoy trayendo esta noche. Ahora veamos con cuidado qué pasó ahí. Y podríamos decir que hay un antes y un después. Primero hubo un antes cuando Adán fue creado y hubo un después que Adán cayó. Pero aún aquí hay un antes y un después muy serio. Y dice Éxodo 19:2, habiendo salido de Refidim y llegando al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó allí delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y declararás a los hijos de Israel. Es muy cuidadoso, la Biblia no pierde ni una sola palabra, cada cosa tiene un significado profundo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le llama a Israel a la casa de Jacob? Bueno, Dios quiere hacer notar que su mano estaba en toda la descendencia y en todo el proceso para que el pueblo de Israel surgiera. Dios fue el que eligió a Jacob, Dios fue el que eligió a Abraham, Dios eligió a Isaac, Dios tuvo todo en sus manos, nada pasó de casualidad. Y Él le hace notar ahí: ustedes son el pueblo, ustedes son la casa de Jacob. No se olviden que aquí hay una línea que yo estoy guiando por un propósito. Y luego les recuerda: vosotros habéis visto lo que hice a los judíos y cómo os llevé en alas de águila y os traje a mí. Qué precioso. Él traza, Dios traza, le recuerda al pueblo de Israel: aquí hubo una historia entre nosotros, yo los saqué a ustedes. Y con estas cortas palabras, Dios le recuerda a su pueblo todo el proceso llevado a cabo de traerlos y llevarlos hasta ese punto con un propósito. De hecho, luego con tiempo pueden leerse Ezequiel 16 del 3 al 9, donde se describe de manera poética todo el proceso de Dios con su pueblo, en donde dice que en Egipto fue que creció y maduró. Dios lo saca, lo unge, lo consagra para él y lo lleva a este punto para revelarle entonces su economía. Ahí está la palabra. Para Dios revelarle su deseo. Y aquí es que viene la parte más importante, que va a comenzar aquí en Éxodo 19:5, pero sigue activo hasta el día de hoy. Y vamos a trabajar con eso después. Dice: ahora pues, y cada palabra aquí tiene peso. Ahora pues, si en verdad obedecéis mi voz y guardáis mis mandamientos. Es decir, le está diciendo: bueno, yo tengo un plan para ustedes. Yo tengo una carga especial para ustedes y esto yo lo voy a hacer a ustedes, pero con dos requisitos. Si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, es lo que quise decir, y guardáis mi pacto. No usa la palabra mandamiento, no usa la palabra ley, sino pacto. Si en verdad obedecéis mi voz y guardáis mi pacto. Dos cositas nada más les pidió. Si ustedes obedecen mi voz y guardan mi pacto, mira lo que está en mi corazón. Miren mi economía. Número 1, vosotros seréis mi tesoro personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Esta, sintetizadamente, se presenta la economía de Dios. Así que Dios deseaba llevar a su pueblo a su presencia. Para eso los sacó de Egipto. Para eso los cuidó, para eso los protegió y los llevó allí para impartirse en ellos por medio de su hablar, como leímos anteriormente. Ahora, hay dos principios cruciales que estuvimos mencionando. En el transcurso de toda la línea de la vida, desde Adán hasta Abraham, y de Abraham hasta Moisés, y de Moisés hasta Samuel, hay una línea importante que se le llama la línea de la vida. La línea de la vida. Hay dos líneas. La línea que corre desde Caín y la línea que corre desde Adán, Abel, Set, y sigue hasta Noé, Abraham, y sigue. Hay una línea de vida. No son hombres perfectos, pero amaban a Dios. Y caían y se levantaban y pedían perdón y amaban a Dios. Y Abraham, en esa línea de la vida, dice que le fue contada la fe por justicia. Es decir, que de la misma manera que por causa de que Abraham se expuso a dos cosas. Número uno, a la presencia del Señor. Y número dos, al hablar de Dios. Dice en Romanos 4:9, a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Qué les parece? Si el pueblo de Israel hubiese tenido un corazón abierto para Dios, Dios hubiese podido operar en su pueblo y hubiesen sido infundidos con su palabra y hubiesen sido infundidos con su presencia. Y entonces la fe iba a llegar a ellos. ¿Y qué pasó? Lo mismo que le pasó a Abraham y le pasó a muchos otros que están descritos ahí en Hebreos 11. La fe le fue contada por justicia. Maravilloso. Claro, ustedes saben un secreto que yo les dije la semana pasada. Y es que, como dice en Apocalipsis 13:8, el sacrificio de Cristo se activó con la muerte, con la caída de Adán desde la fundación del mundo, y eso hizo entonces que Dios pudiera aplicar su economía para ir sacando a aquellos que estaban en la línea de la vida y en su propósito para ir adelante con su plan eterno. Así que, volviendo otra vez a las dos cosas, si en verdad obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, esa es la infusión con la palabra y obedecer al Señor. Así que Dios esperaba que cuando Él hablara, cuando Dios le contara lo que estaba en su corazón, lo que Él deseaba y esperaba de ellos recibieran la palabra, fueran infundidos con la palabra, fueran infundidos con la presencia del Señor, y entonces el pueblo de Israel iba a entrar en otra etapa, en otra dimensión. Y primero le dice, vosotros seréis mi tesoro personal. ¿Sabes qué es eso? Bueno, el Nuevo Testamento nos da algunas ideas. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es ese tesoro que está en nosotros como vasos de barro? Oh, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabes cuál es el tesoro de Dios? Su Hijo Jesús. Y ahora el Señor nos ha permitido tener ese tesoro dentro de nosotros. ¿No es maravilloso? Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria de este misterio entre los gentiles aquí,
que es Cristo en vosotros. Esas son las riquezas. Ese es el tesoro de Dios. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel? Cristo, mi Hijo, se iba a infundir en ustedes y ustedes iban a ser mi tesoro personal. Pero no, eso no pasó con ellos. Luego, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Esto es bien serio. El objetivo primordial y carga central del libro de Samuel es el deseo de Dios de producir un reino. Un reino en donde Él sea el centro y Satanás sea plenamente restringido y subyugado por aquellos que componen y viven en ese reino. Pero este reino que se menciona aquí no es cualquier reino. Es un reino de sacerdotes. El apóstol Pedro recibió una visión completa de toda esta carga mejor que nadie. Y lo estaremos trabajando. Él trajo, primera de Pedro 2:5, Él reavivó esto otra vez y después explicamos por qué. Y vosotros como piedras vivas sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso se lo está diciendo aquí a la iglesia. Y aquí el sacerdocio santo es la casa espiritual. Cuando Dios está hablando allá que ellos iban a ser un reino de sacerdotes, era un reino, eran sacerdotes, pero a la misma vez era una casa. ¿Para qué? Porque Dios iba a habitar en su pueblo. Ahora allí Él estaba con el pueblo, pero Él quería estar en el pueblo. Hay 3 palabras griegas y aquí hay una nota muy especial que se la quiero traer. La primera es la palabra para sacerdocio jerosune, que está en Hebreos 7:12, se refiere al oficio sacerdotal. Entonces, jerateia en el 7:5 se refiere al servicio. Aquella se refiere al oficio, esta se refiere al servicio. Y hierateuma, que está en el 9, se refiere a la asamblea de los sacerdotes. El griego juega con las palabras y te puede decir muchas cosas utilizando la misma palabra y con las derivaciones que tiene. Y utiliza estas derivaciones ahí en Hebreos. Así que aquí habla de un cuerpo coordinado de sacerdotes, que es una casa espiritual, pero a la misma vez el Señor le llama el reino. Y aunque Pedro no habló sus epístolas directamente a la iglesia y de hecho no utilizó el término iglesia, todo lo que él habla está dirigido a la iglesia. Y cuando habla de casa espiritual y sacerdocio santo, se refiere a la iglesia. No es una cuestión espiritual individual, sino que está hablando de la asamblea de los sacerdotes de manera corporativa, donde Dios puede entonces completar su deseo y cumplir su propósito. Él deseaba una casa espiritual que sea su morada. Él deseaba un cuerpo de sacerdotes, un sacerdocio para su servicio. Así que Pedro comenzó a ver esta perspectiva del servicio sacerdotal corporativo de todos los creyentes. Así que todo esto estaba encerrado allí. Todo eso estaba encerrado en esa palabrita de reino de sacerdote. Y por último, la nación santa. La santificación no solo implica un cambio de posición, es decir, que uno sea separado de una posición común y mundana para estar en una posición de utilidad a Dios, como se describe en Mateo 23:17 y 1 Timoteo 4:3-5. También implica una transformación
en la manera de ser. Es decir, una transformación de nuestra manera de ser natural a un modo de ser espiritual llevada a cabo por Cristo como el Espíritu vivificante, quien satura todas las partes internas de nuestro ser con la naturaleza santa de Dios, como se menciona en Romanos 12:2 y 2 Corintios 3:18. Todo eso es el efecto de la santificación que produce la transformación. Eso estaba escondido allí en esa palabra, en esa palabrita. Así que, ¿qué fue todo eso? Fue la presentación de Dios de su economía si ellos hacían esas dos cositas. ¿Cuáles eran? Obedecer su voz y guardar su pacto. Si se fijan, Dios no le dio el pacto escrito originalmente al pueblo de Israel, sino que se lo dio hablado. Él se lo habló. Éxodo 21 comienza diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Sabe qué habló? Todo el pacto, comenzando con no hacer dioses ajenos, no hacer dioses fuera de él. Comienza Dios a presentar su carga y su deseo de tener un pueblo que sea uno con él y que pueda realmente llegar a tener una armonía espiritual con ese pueblo. Y todo lo que habla ahí, ese pacto, va dirigido a que el pueblo guarde el pacto mediante el vivir Dios, disfrute a Dios y guarde su palabra. Esa es la economía eterna de Dios. Es el vivir de un Dios, hombre, que se transforma mediante la mezcla del oír de la palabra y el constante estar en la presencia. Es lo que Pablo habla, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Dios quería una expresión agrandada, tener muchos hijos, y todo eso estaba ahí, en esas palabras, hermano. Pero ocurrió algo espantoso. Después de todo este sueño y toda esta presentación maravillosa que está escondida, por eso trajimos todo lo del Nuevo Testamento, porque esto se vuelve otra vez a traer, pero nos da una idea de qué estaba detrás de esas palabras. No son tan sencillas. Dios tenía todo su plan medido ahí. Entonces, Éxodo 20:19, después que Dios termina de hablar, no que le escribió nada, Dios termina de hablar, llaman a Moisés. Moisés, ven para acá un momentito. Te vamos a decir, te vamos a pedir un favorcito, por favor. Mira, habla tú con nosotros y escucharemos. Oiga, pero no hable Dios con nosotros. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué es eso? No tenían ninguna visión del plan, ni del propósito de Dios, ni de su economía. Ellos no sabían nada. Oiga, hermano, no estaban en una conferencia, no estaban en un entrenamiento, estaban en el monte con Moisés, escuchando la voz de Dios. Y dice, no. Es como que no nos gustó. Y vuelvo a leer esta nota, porque les dije que esta es una nota muy profunda, cuando dice, hubo un gran problema en el pueblo de Israel. El pueblo no prestó atención a Dios cuando quiso presentarle su plan, su economía. El propósito eterno de Dios es obtener un pueblo que sea su complemento, su expresión y su morada. A fin de cumplir tal propósito, Dios tiene que impartirse como vida en su pueblo escogido y forjarse en ellos. Desde el principio, Dios no tenía la intención de darle mandamientos al hombre para que los guardara, ni tampoco que el hombre realizara tareas para Dios. Asimismo,
al conducir a los hijos de Israel al monte de Dios, su intención no era darle una lista de mandamientos divinos a manera de requisitos que ellos debían cumplir. Más bien, su intención era conducir a los suyos a su presencia a fin de poder revelarse a ellos e impartirse en ellos. ¿Cómo? Por medio de su hablar. Por eso esta nota hay que mirarla y mirarla porque tiene mucho. Encierra el gran problema del pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Moisés, háblanos tú. Está muy fuerte eso con Dios ahí. Creo que nos va a matar. No, deja eso. Todo lo anterior, toda la presentación anterior es la base para ordenar la construcción del arca y el tabernáculo. ¿Qué le parece? Todo lo que les conté, todo lo que miramos ahí, todos los detalles que vimos, es la base para Dios ordenar la construcción del arca y el tabernáculo. El pacto de Dios fue menospreciado y entonces de pacto se convirtió en ley. En cierta medida ellos volvieron a menospreciar el árbol de la vida y todo el plan de Dios, y su economía se detuvo. Dios tiene que cambiar la velocidad, porque lo que Dios le describió allí, vamos a ver más adelante que Pedro lo trae otra vez, pero ya en otro nivel, pero Dios se lo adelantó. Y Dios cambia la velocidad para comenzar un proceso de entrenamiento mucho más lento, menos complicado, ante un pueblo incrédulo que no valoraba todo lo que Dios había hecho por ellos, de sacarlos de Egipto, amarlos, traerlos en alas de águila y luego traerles, abrir su corazón, presentarles su plan con ellos. Entonces ahora Dios comienza una dispensación intermedia para comunicarse con su pueblo con restricciones y sombras. Así que la construcción del tabernáculo y el arca es una gran sombra de la realidad. Y del pueblo de sacerdotes que como vimos implicaba un sacerdocio comparativo que era una casa, ahora Dios le dice, bueno, Éxodo 25:8, y que me hagan un santuario para que habite en medio de ellos. ¿Qué diferencia? Cambió completamente. Dios dijo, no. Estas personas no pueden entender mi plan, mi deseo, mi economía. Déjame tratarlos como niños pequeñitos para ver si poco a poco ellos pueden captar este asunto. Y ahí entonces dice, conforme a todo lo que yo te muestre, hablando con Moisés, el modelo del tabernáculo y el modelo de todos sus enseres, así lo haréis. Y harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. Así que ante la negativa y actitud del pueblo de escuchar la palabra y permanecer en su presencia, Dios comienza entonces un entrenamiento basado en sombras de la realidad que se encontraba en los lugares celestiales. Es lo que estoy diciendo yo. Bueno, vamos a Hebreos 8. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de los lugares santos, oiga, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Mire, el tabernáculo que levantó el hombre, esa no era la realidad. Eso era una sombra. Pero en los lugares celestiales hay un verdadero tabernáculo. Y después le explico cómo es eso.
Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también él tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún aquellos que presentan ofrendas según la ley. O sea, los sacerdotes de la tierra no tienen acceso para trabajar a ese nivel. Estos que están en la tierra, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, oiga, de las cosas celestiales, como se le advirtió divinamente a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué es eso? Toda la operación de Dios con el pueblo de Israel cambió drásticamente. Dios los estaba entrando en la dimensión de los lugares celestiales. Dios le estaba revelando todo su propósito, toda su economía. Y entonces Dios tuvo que echar hacia atrás. Y de estar en un carro de 500 millas por hora, se montó una carreta con vacas y vamos a movernos suavecito porque estas personas no pueden entender nada. Pero, y usted dirá, entonces, ¿qué valor tiene el arca? ¿Y qué valor tiene? ¿Por qué estamos estudiando eso? Si eso no es. Bueno, aquí está lo interesante. Porque todavía nosotros estamos aprendiendo. Y el arca y el tabernáculo tienen todos los misterios espirituales escondidos en la sombra. Y todas las medidas y todos los materiales y toda la formación habla de la realidad. Por eso necesitamos estudiar esa sombra, porque esa sombra nos abre nuestros ojos espirituales para conocer la realidad. Pero por otro lado, si usted se entretiene mirando los detalles y se hace un experto de lo que significa esto, significa lo otro y aquello, lo otro, y habla, está igual que los israelitas, porque usted no está aplicando la realidad del arca, que es lo que el ministerio nos trae y nos quiere llevar. Yo hace rato pude haber estado hablando ya de las sombras y los tipos del arca y la historia y todo lo que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero si ustedes no tienen esta base, y cuando estemos hablando sobre eso, esto yo sé que los va a regular. Esto yo sé que usted va a saber. Oh, esto es solamente la sombra. La realidad es más allá. Pero esas dos peticiones siguen activas hoy. Si en verdad obedecéis mi voz y guardáis mi pacto. ¿Saben? Cristo viene como la palabra y como aquel que puede guardar el pacto en nosotros. Nosotros no podemos guardar el pacto. Nosotros no podemos recibir la palabra, pero Cristo vino. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Y sabe qué hizo el Señor? En Juan 1:11, a lo suyo vino y otra vez los suyos no le recibieron. ¿Qué le parece? Otra vez. Así que Dios siempre le estuvo dando la oportunidad al pueblo de Israel de salir de la sombra a la realidad, pero estos nunca la recibieron. Oiga, hermano, hay movimientos ahora nuevos donde los cristianos desean guardar la ley y desean guardar las fiestas judías y se entretienen en lo más interesante. Ellos creen en Cristo y creen en la cruz, pero se ponen también las cosas judías y se ponen cositas y bailan y hacen todas las cosas judías. ¿Qué es eso? Una falta de visión del verdadero tabernáculo. Una falta de visión de la verdadera arca. No saben. Todavía al día de hoy. Muchos cristianos, no estoy hablando de judíos, estoy hablando de cristianos. ¿Qué quiso hacer Dios? Dios quiso tener muchos hijos. ¿Cómo? Bueno, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Juan 1:12, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿De dónde? Sino de Dios. Y mira lo que dice el 17. Pues la ley
por medio de Moisés fue dada. Eso es lo anterior, la sombra. Pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Así que hoy nosotros vamos a mirar la sombra, pero con la luz de la realidad. Porque la realidad era la meta original de sacar al pueblo de la dimensión natural y entrarlo en la realidad, en el verdadero tabernáculo, en la verdadera arca, que es Cristo mismo. Pero saben, con todo y que Pedro fue un estudiante un poquito atrasado, porque al principio no podía entender mucho, y por eso él decía de Pablo, bueno, Pablo habla algunas cosas complicaditas, ¿no? Pero poco a poco Pedro logró agarrar algo que ni Pablo lo explicó tan bien. Pedro se dio cuenta que Éxodo 19 era el centro y el inicio del proceso de Dios con su pueblo. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Pedro le trae esto al pueblo de Dios y le dice, vamos de vuelta allí, porque aquellos no pudieron, porque estuvieron metidos en todo lo que era lo físico y lo natural y la sombra, pero nosotros ahora tenemos la realidad. Ahora nosotros tenemos la palabra y también tenemos Cristo en nosotros, el cual se convierte en el tesoro y se convierte también en el que puede llevar adelante y satisfacer el pacto de Dios en nosotros. Y por eso ahora tenemos la llave para agarrar todo esto. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas. Aquí entra otra vez, Pedro presenta más claro. Sois edificados como casa espiritual. ¿Una casa de qué? De un sacerdocio santo. Es una casa sacerdote. Es decir, que no es un bañito, no es un cuartito, no, es una casa, es una composición de un cuerpo de sacerdotes. Se está refiriendo al reino de sacerdotes que Dios le habló para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no estamos hablando de sacrificios físicos, porque ahora estamos hablando del tabernáculo celestial, del arca celestial, y todo está en otra dimensión. Pedro estaba claro. Y Pedro dice, mas vosotros sois un linaje escogido. ¿Por qué somos un linaje escogido? Bueno, porque ahora fuimos regenerados, y ya hablamos de eso. Fuimos regenerados. La vida de Dios entró en nosotros. Y tuvimos un nuevo nacimiento. Y eso nos hizo cambiar del linaje diabólico al linaje divino. Buenas noticias, ¿eh? Nuestro linaje es el linaje de Dios. Y ahora, real sacerdocio. Ahí está, otra vez. Nosotros somos, por un lado, sacerdotes, pero por otro lado estamos administrando el reino de Dios. Esa es la carga de Samuel. Y somos también una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué maravilla! Pedro sintetizó todo y dijo, hermanos, aquellos se lo perdieron, pero ustedes lo tienen. Ustedes lo tienen. Y por eso dice aquí, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no se os había concedido misericordia, pero ahora se os ha concedido misericordia. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Todas las riquezas espirituales, todas las cosas de Dios, todo lo que comprende el arca, todo lo que comprende el tabernáculo, todo lo que comprende el plan de Dios, ahora está en nuestras manos. Buenas noticias. Y ahora, con esa base, vamos a leer el bosquejo. No completo, pero los puntos cruciales, porque entiendo que ahora sí que podemos tener un presabor,
más claro de qué es la carga de Dios hoy. Saben, cuando estaba yo en la reunión de la mesa y luego de profetizar, yo escuchando a los santos hablar, de momento tuve una realización. Y esta realización estoy seguro que todas, cuando diga lo que voy a decir, todos en las iglesias locales decimos lo mismo. Cuando los santos se levantan y comienzan a trabajar la palabra del Señor y empiezan a hablar de su disfrute, de lo que están recibiendo, de lo que están viendo. ¿Qué es eso? Ese es el vivir intrínseco de la iglesia, del arca y del tabernáculo que está en los lugares celestiales, pero ahora está en nuestro espíritu. Ahora está en nuestro espíritu. Y ahora podemos movernos en esa dimensión como sacerdotes, como profetas, hablando en algo que no se ve, pero es la realidad que está dentro de nosotros. La morada de Dios, el tabernáculo, la casa de Dios, es Cristo. El arca, ya sabemos que se refiere a Cristo. Y el tabernáculo es la ampliación de ese tabernáculo. Dice, al hablar del tabernáculo siempre nos referimos a la casa de Dios, a la morada de Dios. ¿Y qué es la morada de Dios? La morada de Dios es Cristo, porque el tabernáculo primeramente es un tipo de Cristo. Por eso tenemos a Juan 1:14, la palabra se hizo carne y se hizo tabernáculo, o tabernaculizó entre nosotros. El tabernáculo también es un tipo de la iglesia. ¿Cómo se expandió este tabernáculo de Cristo a la iglesia? ¿Cómo es que llegamos a ser la morada de Dios? Es por medio de que Él se edifica en nosotros y nosotros seamos edificados en Él. Esta es la morada mutua que habla en Juan 14. Él está haciendo esto aún hoy en día. Él sigue trabajando esta morada mutua. ¿Usted puede ver eso? ¿Usted puede explicar eso? No, pero lo sentimos, lo percibimos cuando entramos en el terreno apropiado de la iglesia local. Estamos trabajando directamente con el arca y en el tabernáculo. No lo vemos, pero la realidad de eso está operando en nosotros, que es lo que decía Hebreo. Bueno, Romano 2, a fin de entrar en la realidad, oiga las palabras, a fin de entrar en la realidad del cuerpo de Cristo, debemos ver el significado intrínseco del arca. Como decíamos, el arca, el tabernáculo, sus utensilios, sus partes, todo está lleno de la realidad. Es una sombra, pero cuando entramos a mirar, entonces nos va llevando a la dimensión de la realidad, del tabernáculo que hablaba Hebreos, que está en los lugares celestiales. La realidad, las medidas y las cosas que Moisés se le dio que hiciera, era un pequeño espejo de la realidad que estaba en los lugares celestiales. Pero hoy nosotros, si me dicen a mí, mira, hermano, encontramos el tabernáculo original, encontramos el arca, ¿qué tal si la movemos allá al estacionamiento del local y lo ponemos allí? Yo le digo, mira, no, ya yo tengo el tabernáculo, yo tengo el arca, ya yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Ahora nosotros estamos en la realidad del arca y estamos en la realidad del tabernáculo. El arca tipifica a Cristo como la presencia del Dios triuno con su pueblo a fin de llevar a cabo, ¿qué? Su economía. Por eso quise hablar tanto de la economía, para establecer su reino en la tierra. El arca constituía el centro y el contenido del tabernáculo y como tal representa a Cristo en calidad de centro y contenido de la iglesia. Que el arca sea mencionada en primer lugar al describirse la visión del tabernáculo indica que Cristo ocupa el lugar de preeminencia en la iglesia. Todo un tipo, todo una sombra. Hoy estamos disfrutando esa realidad. Así que cuando Dios le dio a Moisés el modelo del tabernáculo, lo primero que mencionó fue el arca. ¿Por qué? Porque
Dios estaba trabajando con la sombra porque ellos no podían trabajar con la realidad. Y lo que estaba tratando de decir, esta arca ocupa el lugar de preeminencia porque es Cristo que va a ocupar la preeminencia en mi cuerpo, en mi expresión. Entonces vemos en Samuel cómo ocurre el desastre por causa de la decadencia y la vejez de Elí y del sacerdocio, y cómo entonces el arca se fue. Por eso debemos estar claros que en nuestra vida personal y servicio, Cristo tiene que ser el centro. Y nosotros necesitamos estar bien claros de no movernos por rutina, no movernos por tradición, tenemos que movernos siguiendo el arca. Pero esa arca está en nuestro espíritu. En el momento que su espíritu se nubla, en el momento que usted entra en otra dimensión de muerte, el arca pierde su función, como pasó allí. El arca en el lugar santísimo representa a Cristo como el centro de la morada de Dios, la iglesia, y el contenido de la iglesia como casa de Dios. La madera de acacia representa a la humanidad de Cristo, que manifiesta un carácter sólido y una norma elevada, la sustancia básica requerida ¿para qué? Para expresar a Dios. ¿Ven? ¿Por qué quisimos esperar y presentarles todo este asunto hasta llevarlo a que la realidad del arca está en los lugares celestiales y que ahora nosotros nacer de nuevo entramos en esa dimensión y ahora estamos disfrutando la realidad del arca y la realidad del tabernáculo en la vida de iglesia? Que la madera de acacia estuviera recubierta de oro por dentro y por fuera representa que la naturaleza divina penetra la naturaleza humana y reposa sobre ella a fin de expresarse a través de la naturaleza humana. Estos son los principios de la sombra. Pero cuando estudiamos los principios de la sombra, vemos entonces la aplicación de la realidad. La naturaleza divina está operando en nosotros y nos está cubriendo. Y poco a poco la naturaleza humana va desapareciendo hasta quedar solamente la madera envuelta con oro. La madera es necesaria. La humanidad es importante porque con nuestra humanidad, aún caída, presentamos el testimonio de Dios. Por eso, lamentablemente, Satanás está buscando los jóvenes. ¿Por qué? Porque logra cambiar sus mentes, los indoctrina, le da una mentalidad supuestamente de libertad, se le da una mentalidad de reto, de independencia, pero lo que está haciendo es dañando la mentalidad humana. Quien está detrás de estos conceptos de rebelión, estos conceptos de libertinaje. El ministerio menciona tres cosas graves que Satanás inyecta a nuestro joven: la fornicación, el suicidio y las enfermedades mentales. Esas tres cosas están acabando con nuestra juventud. El hermano Lee habló esto hace 50 años. Así que necesitamos orar por la humanidad apropiada, cubierta de oro. ¿Cómo es eso? Ese es el suplir del Espíritu en nosotros, que hablábamos hace unos días, que es el proceso de la consagración que nos cubre y nos satura y nos llena. La cubierta propiciatoria del arca representa a Cristo como el lugar donde Dios se reúne con su pueblo redimido. Cristo es el lugar. En aquel tiempo Dios llegaba, se paraba sobre la tapa del propiciatorio, ahí debajo estaba la ley y todo eso, y entonces a Dios podía hablar con la sangre rociada. Pero hoy, por la redención de Cristo, por su sangre derramada, hoy tenemos el terreno de reunirnos con Dios. Por eso en Hebreos 10 dice, entren sin temor, vayan, no hay problema ninguno, no se van a morir, no, al contrario, está abierto la puerta. ¿Qué es eso?
la realidad del arca, la realidad del propiciatorio está ahora en Cristo y nosotros lo estamos disfrutando. Las ofrendas eran ofrecidas sobre el altar en el atrio y eso significa la cruz para nuestra redención, y parte de esa sangre era introducida sobre el lugar santísimo y se rociaba allí 7 veces la cubierta y delante del arca. La sangre nos permite entrar. La clave aquí es entrar. Lamentablemente en el cristianismo tradicional pasamos mucho tiempo dándole la vuelta a la cruz, y la cruz, y la cruz. Pero ahora ya, sí, la cruz tiene un propósito, pero ahora necesitamos entrar. Necesitamos acercarnos confiadamente porque la sangre ha sido rociada y Dios se reúne con nosotros y Dios habla. Este es el tiempo del hablar de Dios. Este es el tiempo que vivimos para Dios y nos entregamos para Dios. Así que cuando hablamos también del arca y del tabernáculo, hay la historia del arca, muestra también la historia presente. Lamentablemente podemos ver la desolación de la iglesia y el recobro de la iglesia para testimonio de Dios, la expresión de Dios. Vemos las dos cosas en la historia del arca. El arca constituía el centro y contenido del tabernáculo y como tal representa a Cristo en calidad de centro y contenido de la iglesia. Esa era lo que Hebreos decía. Esto es una sombra, hay algo en los lugares celestiales. El tabernáculo de Dios, que es la casa de Dios para expresión corporativa de Dios, el reino de sacerdotes, la nación santa. Dios se lo estuvo diciendo al pueblo de Israel. En la primera etapa de su historia, el arca estuvo en el tabernáculo. Esto significa que la iglesia normal era la expresión de Cristo y Cristo era el contenido de la iglesia. Sin embargo, en la historia de Samuel vemos que el arca fue separada del tabernáculo. Esto significa que la iglesia se degradó y perdió la realidad de Cristo y su presencia. Qué triste. La historia de la iglesia está ligada a la historia del arca. Y la historia del arca nos muestra la condición espiritual y las etapas de la vida de iglesia. Por eso hay que observar el arca. El arca tipifica a Cristo como corporificación de Dios y como presencia del Dios triuno con su pueblo a fin de llevar a cabo su economía para establecer su reino en la tierra. Que el arca saliera implicaba que la presencia de Dios salía. El mover del arca era un cuadro que muestra el mover de Dios que Dios realiza sobre la tierra en Cristo como su corporificación. Por eso ahora, si guarda mi pacto, lo hacemos en Cristo. Por eso vemos la historia de los filisteos atacando a Israel, Israel perdiendo y Dios no actuaba. ¿Por qué? Porque el arca estaba fuera de lugar y estaba siendo utilizada sin permiso. Los hijos de Israel no tenían noción de la economía de Dios, ni les interesaba. Y que ellos sacasen el arca para combatir a los filisteos implicó que usurparon a Dios, incluso obligándolo a salir con ellos por causa de su propia seguridad, paz, descanso y ganancia. Y dice aquí en esta letra, en principio, nosotros hacemos lo mismo siempre que oramos por nuestra prosperidad sin considerar la economía de Dios. En lugar de usurpar a Dios, deberíamos orar y vivir y ser personas como Samuel, conforme al corazón de Dios y entregadas a su economía. A veces somos supersticiosos. A veces queremos sacar el arca para que nos ayude en medio de los problemas y las situaciones. ¿Y sabes cómo sabemos si estamos bien o mal? Cuando las cosas no salen como esperamos y nos frustramos.
y nos deprimimos porque Dios no intervino, porque Dios no ayudó. Bueno, nosotros necesitamos movernos en armonía con la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la economía de Dios. Muchas veces la economía de Dios no es el beneficio para mí, sino que el trato que yo recibo es parte de la economía de Dios, es parte del proceso de Dios. Y dice que debido a la degradación de Israel, el arca fue capturada por los filisteos, separada del tabernáculo, y se convirtió ¿qué? En un vaso vacío. El tabernáculo sin Cristo es como un cuerpo sin espíritu. La iglesia sin Cristo es un vaso vacío, carente de realidad. Así que en la segunda etapa de la historia, lamentablemente en la historia de la iglesia también se degradó y perdió la realidad de Cristo y su presencia. Terrible. En su degradación, Israel actuó en forma insensata, pues no confió en Dios. Directamente, más bien confió en los sistemas establecidos por Dios. Antes de sacar el arca de Dios del tabernáculo, debieron consultarle a Dios, tal como Josué lo hizo en Jericó. Desde lo más profundo de nuestro espíritu deberíamos decirle al Señor: Señor, no estoy aquí en la tierra en pro de mi salud, mi prosperidad, mi seguridad, mi paz, mi reposo, mi beneficio. Quiero ser un verdadero nazareo vencedor que coopera contigo para el cumplimiento de tu economía. Señor, ¿qué hay en tu corazón respecto a mí? Pero los hijos de Israel en su degradación ofendieron a Dios al máximo y Dios los había dejado. Y en lugar de que el arca salvase a Israel, el arca misma fue capturada y la gloria de Dios se apartó de Israel. Estar sin arca equivale a estar sin Cristo. Estar sin Cristo quiere decir ikabod, que significa no hay gloria. Como le dijo la esposa a uno de los hijos de Elí, que murió, y ella en el parto también murió, y le puso ikabod a uno de sus hijos, explicando: no hay gloria, el arca se perdió, mi marido se murió, se acabó esto. Así es cuando estamos sin Dios. El arca fue recobrada. Primero fue traída a la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, donde permaneció por 20 años. ¿Saben? Piense en Samuel. Samuel debió tener unos 10, 12 años. Ya sabía leer ya sabía leer las letras, ya sabía moverse, porque Elí lo entrenó desde pequeñito. Dice que el muchacho andaba con el éfod. Así que cuando Elí muere, los hijos de Elí mueren, él queda solo en el tabernáculo. Piensen en eso. El tabernáculo todavía, recuerda que el templo no se había construido todavía, era una tienda de campaña grande lo que había allí, y allí estaba durmiendo él, y allí creció él en esa tienda de campaña. Y después de ahí el arca se fue a la casa de Obed-Edom, el geteo, donde estuvo por 3 meses. Y esto significa que a partir del segundo siglo surgieron varios Obed-Edom. Está ahí amarrando la historia del arca con la historia de la iglesia, quienes contaban con la presencia del Señor, el arca, pero no tenían la vida de iglesia apropiada como expresión de Cristo, el tabernáculo. La iglesia, el arca, ya no estaba en manos de los enemigos, pero todavía no estaba funcionando, no estaba operando en el terreno apropiado. David movió el arca de la casa de Obed-Edom a una tienda que él preparó en su propia ciudad, en el monte Sión, el lugar más selecto de Jerusalén. Si bien hubo una mejoría en la situación, el arca todavía estaba en el lugar inapropiado, pues no había sido devuelta al tabernáculo. Todo esto implica que la realidad de todas estas cosas tiene una aplicación práctica hoy en la vida de la iglesia. Esta situación significa que hubo otros creyentes que, como David, atendieron los intereses de Dios, procuraron practicar la vida de iglesia según su propia predilección, pero no conforme a la revelación de Dios. Quizás todo el mundo dijo: David
tiene el arca, la está poniendo en un sitio especial, la está poniendo en el monte alto. ¡Wow! Pero no era el sitio porque hace falta que el arca esté, ¿dónde? En el tabernáculo. Hace falta que Cristo y la iglesia sean una sola expresión. Estos creyentes tenían a Cristo, pero lo tenían junto con la práctica incorrecta de la vida de iglesia, tipificado por la tienda de David en Jerusalén. Por último, después que Salomón terminó la edificación del templo en Jerusalén, el arca fue trasladada al lugar santísimo en el templo para lograr un recobro pleno de la situación normal. Hoy, en su recobro, el Señor labora para restaurar la condición normal en la que Cristo está dentro de la iglesia. Como la realidad del cuerpo de Cristo, con miras a su expresión. Esa es la economía de Dios. La historia del arca y del tabernáculo prefigura la historia de la iglesia, con lo cual nos presenta una descripción completa del curso de la iglesia y su situación desde el comienzo hasta el tiempo presente. Así que hay 5 aspectos que repasan este asunto de la historia. La primera situación es la de la iglesia con Cristo en ella. Eso está tipificado por el arca en el tabernáculo, con el arca como el contenido y el tabernáculo como su expresión. Esto es un cuadro de la primera etapa de la iglesia en una condición absolutamente normal en la que Cristo es el contenido de la iglesia y la iglesia es la expresión de Cristo. La segunda etapa, segunda situación, es la de la iglesia sin Cristo en ella. Esto está tipificado por el arca que fue capturada y separada del tabernáculo debido al fracaso del pueblo de Dios. El tabernáculo quedó vacío, describe los fracasos de los cristianos que ocasionaron que la iglesia perdiera la realidad y la presencia de Cristo. La tercera situación es la de Cristo sin la iglesia. Eso está tipificado por el hecho de que el arca estaba sin el tabernáculo, primero en la casa de Abinadab y Curiat Jearim por 20 años, y ahí es que se levanta Samuel, posiblemente a los 30 años, para tomar entonces su posición de sacerdote, de profeta, de juez. Y luego en la casa de Obed-Edom, Geteo, por 3 meses, el arca estuvo separada del tabernáculo. La historia de la iglesia revela que desde el segundo siglo hasta el presente ha habido muchos Obed-Edom. La cuarta situación es la de Cristo con una iglesia inadecuada. David había preparado una tienda para el arca en Jerusalén, pero esta no era conforme al modelo revelado por Dios a Moisés. Muchos cristianos tienen el arca, aman al Señor, tienen a Cristo, pero el arca no está en el tabernáculo. El arca no está siendo la expresión en el tabernáculo, sino que es la expresión de un grupito o una denominación, pero no está representando y expresando el cuerpo de Cristo. Cristo mezclado en el espíritu del hombre, siendo un solo sentir, una sola expresión, un solo deseo, con la economía de Dios. No con el gusto, las particularidades y las metas individuales, sino siguiendo ¿qué? La economía de Dios. La quinta situación y la última es la de Cristo con una iglesia apropiada. Es lo que estamos respirando, es lo que estamos percibiendo hoy. Eso está tipificado por el arca con el tabernáculo apropiado, que ha sido agrandado y aumentado. ¿Para qué? Para hacer el templo. En esta situación, Cristo, la realidad, con una iglesia apropiada como su expresión, es que nos sentimos completamente en casa y Dios también se siente en casa con su reino de sacerdotes. Y esto prepara el ambiente, ¿para qué? Para la venida del Señor. Señor, te damos gracias por toda esta visión del arca y el tabernáculo. Sigue alumbrándonos, sigue dándonos más luz, sigue mostrando los misterios intrínsecos que están ocultos en esta sombra, pero que no nos desviemos, que no nos entretengamos. Queremos seguir laborando con el arca, el tabernáculo real, que es la que ahora está en nuestro espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta revelación. Amén.